mediante alguna plataforma de streaming o lo transmites mediante alguna página web, ¿sí? Normalmente estos son grabados, ya sea en un estudio bien, ya sea desde la comodidad de tu casa, y estos tienen la facilidad o tienen más que nada la exclusividad de que también se pueden escuchar offline. Esto quiere decir fuera de línea. Es un programa el cual tú grabas sobre algún tema, obviamente algún tema de tu interés, y a la vez que sabes que este va a tener un público a la cual le interesa tu contenido y le interesa el tema del que vas a estar hablando, ¿no? Normalmente lo puedes realizar de 1 a 2 personas, en algunas ocasiones son más, pero es recomendable que nada más sean 2 personas, una que presente y una que sea el ponente del tema, ¿no? Ya sea en este caso el experto. La palabra podcast se deriva de la palabra iPod y después de la palabra broadcast. En este caso, pues broadcast se refiere a la transmisión vía radio y la palabra iPod se refiere a este dispositivo portátil que anteriormente se usaba. Siguiente. Bueno, ahora el por qué. ¿Por qué hacer un podcast? Aquí creo que todos vamos a tener alguna opinión, la gente que ya ha estado experimentando, la gente que aún no tiene idea, pues me va a decir, oye, ¿por qué voy a crear un podcast? ¿Cuál es la razón del que voy a crear algo en formato de audio y no en formato, pues, digital, ¿no? O en formato de video, más que nada. Porque, pues, mucha gente todavía tiene esa idea de que el formato de audio ya es un poco viejo o va decayendo o sinceramente que no es tan atractivo como el formato de video. Actualmente, si lo vamos a ver por el lado de escuchas, por el lado de reproducciones, por el lado de saber si vamos a tener algún público, pues quiero decirles que en América Latina se escuchan bueno, más que nada 20 millones de personas escuchan podcast y normalmente lo hacen en el trayecto de su casa, trabajo, escuela, en sus tiempos libres, no sé, normalmente lo hacen cuando no le tienen que estar poniendo el 100% de atención, sino simplemente están haciendo alguna otra cosa y dicen, ¿sabes qué? Pues voy a poner algo de fondo, ¿no? Esto no quiere decir que no le estén poniendo la atención al 100%, sino simplemente a las personas se les hace más fácil estar escuchando nada más algo que tener que estar viendo y escuchando, ¿no? Como les acabo de decir, en América Latina tenemos 20 millones de personas que escuchan diariamente algún podcast y esta cifra va en aumento, ya que muchas personas pensarían que el video pues, va a ser el futuro o también es el presente, pero no, muchos estudios también han comprobado que el audio actualmente está pegando demasiado, está teniendo un gran auge por el hecho de que es más fácil poder, ¿cómo decirlo? Poder prestarle atención a este que al video. Además, creo que la manera de crear un podcast o el porqué de un podcast es bastante interesante porque aparte de todos estos números que ya les dije, al final de cuentas tú creas un podcast porque quieres comunicar algo, quieres comunicar acerca de un tema en el cual eres experto o simplemente tienes pues una noción de para decir, ¿sabes qué? Puedo dialogar, puedo crear este pequeño espacio para comunicarme con distintas personas que tengan el mismo gusto, ¿no? Muchas veces lo creamos simplemente porque no tenemos con quién expresarnos sobre el tema, porque no tenemos, ¿cómo decirlo? No tenemos con quién más compartir nuestros gustos o intereses. No sé, por mil y un razones, ¿no? A veces simplemente dices, va a ser la manera en que pueda encontrar más personas o pueda hacer plática con más personas sobre estos temas, simplemente luego es un hobby. A veces las personas dicen, ¿sabes qué? Lo voy a agarrar ya como no sé, una escapatoria a un desestrés de todo lo que está pasando en mi entorno. En sí, hay muchas razones, pero yo les diría que el principal motivo tiene que ser simplemente por el gusto, ¿no? Por el gusto de crear algo nuevo, por el gusto de querer informar sobre algo que a ti te guste, o por el simple hecho de querer encontrar personas que tengan los mismos intereses que tú, ¿no?
creo que el podcast, para la gente que lo haya escuchado o no lo haya, o todavía no haya escuchado uno, es una herramienta que es, ¿cómo decirlo? Es muy práctica por el simple hecho de que creo que a veces hasta se nos hace tedioso el simple hecho de poder encender la radio o de escuchar una canción y a veces tenemos ganas de distraernos, de poder escuchar otra cosa, de escuchar algo sobre lo que nos guste, lo que nos interese. Entonces, es una gran oportunidad ahorita en el año en el que estamos y en el futuro para crear más contenidos de podcast. Lo hemos visto con todos estos eh, influencers, youtubers. Ya todo el mundo está en YouTube, sí, pero si se fijan, ya todo el mundo también está empezando a crear un podcast, porque saben que el podcast también les da para más, ¿no? Se diferencia también con el video por el simple hecho de que el podcast lo puedes hacer más largo, puede durar 1 hora, 2 horas, el tiempo que tú quieras y no va a ser tedioso. En cambio, un video resulta ser tedioso, ¿no? Hasta cuando estamos viendo simplemente una película y vemos que es muy larga, no la pensamos en si la vamos a tener que ver, si no la vamos a tener que ver. Entonces, considero que es un gran momento para crear un podcast, ¿no? Siguiente. El tema. Obviamente, si vas a crear un podcast, debes de tener un tema. ¿Y cómo podemos elegir un tema? La manera más fácil de elegir el tema del cual vas a hablar es algo que conozcas, algo que te guste, algo que te apasione. ¿Por qué? Porque si no lo conoces, obviamente cómo vas a hablar del tema, ¿no? Si no te gusta, ni para qué. Y si no te apasiona, no le vas a transmitir a los demás escuchas el gusto y la pasión que tienes por ya que normalmente si no estás viendo a la persona, pues estás interactuando constantemente con su forma de hablar, ¿no? Con la forma de expresarse. Entonces, necesitas hacer algo que realmente te encante y te apasione, porque con el puro oído vas a encantar a los escuchas, ¿sí? Con el puro oído vas a hacer y vas a decir, órale, o sea, la persona que está hablando realmente tiene conocimiento del tema, realmente me incita a investigar más del tema, a buscar más del tema, a simplemente pasar un buen rato, a relajarme. Entonces, también tiene que ser algo que realmente te apasione, ¿no? Yo consideraría que el mejor tema que puedes elegir es algún hobby que tengas, algún gusto que tengas, algo por el estilo, ¿no? Normalmente en el mundo tenemos varios tipos de podcast. Normalmente son 4 en los que la gente elige un tema o que más que nada se diferencia, ¿no? Tenemos el tipo de entrevista, obviamente aquí es, tú escoges el tema que quieres y obviamente son 2 personas en el cuales están intercambiando ideas. Tenemos del tipo informativo, este es obviamente como si fuera una estación de radio en el cual das noticias acerca de algún tema, en el cual pues, das a conocer tus puntos también de vista. Normalmente estos podcasts suelen ser más como, pues, basados en algún modelo de radio y creo que yo diría que el tipo informativo tiene que ser más como de algo que todavía no esté, ¿no? Es por decir, ¿qué quiero decir con esto? No sé, películas, um, no sé si te gustan, por ejemplo, yo tengo un podcast sobre tenis, música, este tipo de cosas, porque si lo hacemos en sí en las noticias del día a día, pues ¿qué te va a diferenciar tu podcast con el programa de radio que hay en cualquier lado? ¿No? Tienes que meterle algo distinto al informativo. Luego tenemos el tipo panel, que en el tipo panel pues ya es parecido al de la entrevista, nada más que aquí ya son más personas, tenemos un moderador en el cual pues, le va dando la palabra a cada panelista, ¿no? Este actualmente se está utilizando mucho, también lo podemos ver en el formato de webinar, en el cual simplemente hablan sobre algún tema y llevan a varios expertos para conformar este panel. Y luego está el que más me gusta a mí, que es el que yo también realizo, que es el individual. El individual simplemente es empiezas a grabar tú solo y empiezas a hablar y hablar y hablarle al micrófono sobre algún tema de tu interés, ¿no? Creo que el individual es el que más está teniendo auge,
junto con el de la entrevista, porque son los más sencillos de escuchar, ¿no? Son los más relax, son los más chill, por decirlo, porque simplemente es escuchar a alguien apasionado sobre el tema y que está dando su punto de vista, que se está haciendo uno que otro chiste, está literal compartiéndote alguna información, algo que tú no sabías sobre este tema. Y el de la entrevista, pues obviamente escuchar a dos personas dialogando sobre algo que te gusta también es bastante agradable, ¿no? Entonces, simplemente si vamos a escoger un tema, algo que nos guste, algo que nos apasione, algo del que tengamos conocimiento y del que sepamos que va a haber también algún público, ¿no? Que sepamos que va a haber alguien que nos esté escuchando, ¿no? Creo que lo primero es simplemente arriesgarse y el público va a llegar solo, ¿no? Siguiente. Bien, ahorita tenemos un receso de 10 minutos y pasando esto les mandaremos el link para que puedan ingresar a la siguiente parte del curso. Gracias.